tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. ¿Cuántas mexicanas, mexicanos realmente están adheridos o integrados a un sistema de salud y cuántos viven en la total desprotección? ¿Cuántos son los que viven hoy en este país en una situación de extrema pobreza y sobre todo en una circunstancia de inseguridad alimentaria? ¿Cuántos viven en obesidad? ¿Cuántos en anemia? ¿Cuántos están desnutridos? ¿Cuántos meses realmente están dando a las madres de lactar a sus hijos? En fin, todas estas preguntas que tienen que ver con la salud y con la nutrición se responden en México ahora más o menos cada 6 años con la encuesta nacional de salud y nutrición, famosa ENSANUT, que se presentó en noviembre pasado, en noviembre del año pasado, justamente poniendo datos de conciencia sobre no el estado que tenemos cada uno de salud, sino el estado de la salud en nuestro país. No se pierda este programa, va a ser muy interesante. Comenzamos. Bueno, primero el que estés obeso no quiere decir que estés bien nutrido, ¿no? Si estás obeso es porque comes muchas calorías, mucho carbohidrato, poca proteína, mucha comida chatarra, ¿no? Mucho refresco, mucha pasta. Entonces, pues hay veces el día a día te obliga a que comas fuera en la calle y pues es lo que puedes comer muchas veces, ¿no? Pero no porque sea una dieta adecuada para ti. En la actualidad, por los tiempos, no nos damos un tiempo para sentarnos a desayunar bien, a comer, a cenar. Comemos lo que se nos atraviesa y yo creo que eso es lo que influye en el sobrepeso que actualmente estamos presentando, incluyéndome. Hamburguesas, pizzas, cuestiones que no implican cocinar, que sea rápido y se obtienen fácilmente. Obviamente es un problema de salud, definitivamente. Sin embargo, creo que este problema de salud tiene la base en un elemento cultural, sociocultural. La mala educación que nosotros pudiéramos estar manejando, los medios de comunicación, principalmente los comerciales. O sea, realmente no hay un elemento de que nos puedan decir, sí, come frutas y verduras. Sí, come frutas y verduras en letras chiquititas cuando te están promocionando las papas, los refrescos, todas esas cosas. Para hablar de la encuesta nacional sobre salud y nutrición, tenemos de nuevo en Espiral, y nos felicitamos por ello, a Teresa Chama. Bienvenida, Teresa, me da muchísimo gusto. No, muchas gracias por la invitación. Era una deuda y aquí estoy. Es representante del Instituto Nacional de Salud Pública, jefe del Departamento de Vigilancia de la Nutrición. Bueno, entre tus tareas, responsabilidades, está justamente haber participado en la elaboración de esta encuesta 2012. Nos adelantaste algo por ahí del mes de junio y desde entonces estábamos, insistiendo y saboreando la oportunidad de conversar contigo los datos obtenidos. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Aquí andamos y bueno, para mí es un placer ya poder presentar esta encuesta, esta encuesta es la cuarta encuesta de nutrición. Tenemos 25 años haciendo la medición, según entiendo. En 88 se hace la primera encuesta nacional de nutrición en el país, luego se hace en 99, 2006 y ahora es 2012. Son 24, 25 años. ¿Y por qué con tanta distancia? ¿Por qué no hay mayor regularidad o no hace falta hacerla con mayor regularidad? Bueno, nosotros sí pensamos, entre la primera y la segunda, 88 y 99, sí hubo una distancia muy grande. Y bueno, el país está cambiando, ¿no? Comentábamos antes de esto, toda la transición epidemiológica que sufre el país de un periodo a otro. Y bueno, entre 88 y 99 no se había hecho una encuesta porque no se contaba tampoco ni con la capacidad técnica, ni recursos, ni quién se hiciera responsable. A ver, es muy difícil hacer una encuesta sobre salud y nutrición, es decir, frente al censo o frente a la encuesta ingreso-gasto, es muy difícil hacer esta La esta cuestión encuesta. es que la estructura en cuanto a diseño conceptual
pasa a ser parte de la responsabilidad de salud pública el hacer las encuestas a partir del año 2000. Previamente era la Secretaría de Salud a través de epidemiología. Y bueno, contamos con la estructura, pero no con los recursos, no con el presupuesto. Es muy caro, porque además es una encuesta que en realidad tiene muchos subtemas, ¿no? Es decir, en efecto, los dos grandes, por un lado salud, y entonces enfermedades y cuáles son las más recurrentes, y luego aceptación del sistema de salud, calidad, percepción del paciente, calidad. Y luego nutrición, que realmente es otra encuesta, ¿no? Y es cómo están los problemas de obesidad y cómo están los nutrientes llegando, desnutrición, las poblaciones, las regiones. Sí, es una gama muy amplia y supongo que son en realidad varias encuestas que se arman en una misma. Sí, mira, de hecho, en 2006, por primera vez nos unimos salud y nutrición y hacemos la encuesta. Y bueno, de manera anecdótica te puedo decir que casi nos íbamos a vivir a la casa porque estábamos 4 días en el hogar. Entonces, tú imagínate... Lo que estaban haciendo en la encuesta. Sí, en la Llegabas encuesta. con tu encuesta y te quedas ahí a vivir. Casi 4 días tenías que estar porque el operativo no es sencillo. El operativo de manera sintética, y así fue 2006 y actualmente también, llega un cartógrafo, ubica la vivienda, va el equipo de salud y hace todo lo que tiene que ver con cuestionarios, que los cuestionarios es todo lo que tiene que ver con hogar, que es composición familiar, ingreso, ocupación, escolaridad, etcétera. Y hacen preguntas de cuestionario en relación a calidad de los servicios de salud, usuarios de servicios, todo lo que tiene que ver con cuestionarios. Se van y al día siguiente llegamos nutrición. Y nutrición hacemos todo lo que tiene que ver también con cuestionarios relacionados con nutrición, actividad física. Les preguntamos qué comen con métodos de recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo. Y tomamos antropometría, peso, talla. Y tomamos también cintura y cadera, circunferencia de cintura y cadera. ¿Y luego les pagan a esa familia el día perdido? No, pero ya vamos 3. Bueno, y aparte fue el cartógrafo, vamos 4. Y luego hacemos una cita y al día siguiente, a las 5 de la mañana, vamos a tomar una muestra de sangre en ayunas. Entonces es un operativo... ¿Cuántos hogares son los que se registran? Esta encuesta registró 55,000 hogares a nivel nacional, tanto urbano, rural, como en 4 grandes regiones del país, que es el norte, el centro, el sur, y la zona de la Ciudad de México, que ese es uno por sí misma. Es que de repente uno pierde de vista estos enormes esfuerzos del Estado mexicano, tan solo para diagnosticar, ¿no? Sí, es una tarea muy, muy complicada. Ahora, te entiendo bien lo de la dificultad, nada más para entender, 2006 fue la última, 2012 es la siguiente, es decir, la siguiente sería en 2018. Pues se está evaluando, no, ahorita se ha dado así, un poco lo que ha servido es, se empieza, por ejemplo, 2005, que está casi terminando el sexenio, y 2006 con la idea de, no era la idea, pero es meter un diagnóstico así se usaba, de arranque, ¿no? Diagnóstico de arranque y evaluación del previo, ¿no? Y así se hizo esta también. Yo no sé si es lo adecuado. En este momento también existen ya las encuestas de medio camino que se hacen a los 3 años del sexenio. Pero lo dijiste muy rápido. Quizá no sea lo adecuado políticamente, ¿no? O sea, Bueno. que se está yendo quiere dejar en un muy buen estado las cosas y si esto no le da buenos resultados, pues puede incluso diferir su publicación, ¿no? O puede, en fin, a lo mejor sí, en efecto, tendría que ser un momento más neutro políticamente o estoy... Sí, no, yo sí considero que debería de ser un momento políticamente más neutro, en donde sí nos permita, con resultados que en realidad, esto es la planeación del país. Esto nos permite planear en cuanto a salud y nutrición al país. Todos lo usamos. De hecho, es la estadística oficial, aunque no está en las prioridades nacionales, en esto que INEGI llama información nacional, de información. No está todavía. Nosotros sí estamos peleando porque sea parte de las estadísticas nacionales, todos lo usan para la planeación, todo el sector salud. Ahora, sí, explícame un poco, porque me quejé aquí en un par de programas. Esperábamos la Ensanut en agosto. ¿Por qué tardó tanto en salir? No tengo una respuesta exacta. Pero ya estaba lista. En agosto, ya la teníamos, se estuvo viendo, se estuvo presentando la información, haciendo seminarios académicos. Y bueno, finalmente, finales de octubre se hace una presentación, inicios de noviembre, ante el secretario de Salud en ese momento.
Y el 21 de noviembre hicimos un seminario académico en un hotel aquí en la Ciudad de México, el cual, pues, No tuvo difusión. invitamos 400 personas, llegaron 700. Ya. Y nuestro director decidió que la información debe ser pública a partir de ese momento. Si tú entras a la hoja web del instituto, no solo bajas las presentaciones, sino bajas bases de datos, las publicaciones. Y bueno, te comentaba, existe para la gente que esté interesada en el tema, 30 fact sheets, son 30, en la parte que dice documentos analíticos, son 30 documentos. Son de 2 cuartillitas. Sí, son cuartillas, 2 muy cuartillitas sencillos. Por sí. que guían hacia la política pública. Ahora sí que es los problemas prioritarios del país en salud y nutrición. Vamos hablando de algunos de los datos, ahora en los siguientes segmentos entramos en el análisis más de profundidad, pero me gustaría dar un poco, periodísticamente hablando, los titulares. Un dato que me dejó muy impresionado. Mientras el gobierno de la República está diciendo que la cobertura de los servicios de salud pública había casi alcanzado la totalidad de la población, en salud nos dice que todavía hay 37 millones de mexicanos que no están inscritos a ningún sistema de seguridad pública y por lo tanto están con gasto de bolsillo, es decir, son ellos mismos que están pagando si pueden, si lo logran, si les alcanza la seguridad. Estos datos contradicen algo que se había hecho lo que previamente. sucede es que la inscripción al Seguro Popular, que es parte de esta discrepancia, va haciendo de manera paulatina y los registros que tenía salud en ese momento ya apuntaban a casi la cobertura total de más 90 y tantos %, y nosotros es un periodo transversal. Entonces, cuando nosotros vamos, la gente pudo no haberse afiliado. La encuesta es una fotografía del tiempo, ¿no? O sea, es En una ese fotografía momento. tomada a finales del 2011. Sí, inicios de 12, del Bueno, 2012. 37 millones no afilias en un año. Pues No, bueno. O sea, sí la salud nos demostró Sí. datos distintos. datos distintos, aunque tenemos congruencias, por ejemplo, con otros datos oficiales que por primera vez te puedo hablar de otro dato que es por primera vez en salud lo tiene, que es seguridad alimentaria, que es parte de lo Sí. que quizás hablemos más adelante, pero el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza, Coneval. Coneval, ellos dentro de sus evaluaciones, en las dimensiones de la evaluación de la pobreza, uno es la carencia alimentaria. Capacidades alimenticias. Sí, ¿no? y dentro de su carencia alimentaria ellos miden la inseguridad alimentaria en los hogares y ellos encuentran que aproximadamente el 28% de los hogares a nivel nacional tienen inseguridad alimentaria moderada y severa, y la INSANUD lo ratifica con un corrobora. instrumento casi similar, tenemos 28.4%. Quiere decir que tanto Coneval como ustedes están Tenemos corroborando el dato. que es preocupante, ¿no? O sea, 28% de la población mexicana, De los hogares mexicanos. 28% de los hogares mexicanos, es decir, ¿cuántos hogares son? Bueno, esos? sí, son entre 8 y 9 millones, casi 9 millones De hogares mexicanos, Mexicanos. tienen inseguridad alimentaria. inseguridad A ver, alimentaria. ahorita regresamos al tema nutrición. Me llamó poderosamente la atención el tema de percepción sobre los servicios. El ISSSTE sale muy mal parado. Es decir, la queja que hay a partir de la encuesta por las horas de espera y por el trato y la calidad del trato señala a que esta institución que atiende a los trabajadores al servicio del Estado, pues sí tendría que ser revisada con lupa porque algo está funcionando muy mal. En cambio, hay una percepción positiva hacia el Seguro Popular y hacia el IMSS. No sé comparado con qué, pero hay una percepción positiva. ¿Cómo viste en este tema de percepciones? Mira, el tema, yo no me he metido mucho a esta parte de los sistemas de salud, pero lo que sí te digo es que toda encuesta de percepción, toda, es cómo percibe el sujeto que está siendo tratado, ¿no? Si lo hicieron esperar mucho. Si lo y hicieron. bueno, hay y quienes aparte, hemos esperado muchas horas. Sí, entonces, y aparte te vuelves un número de registro, o sea, ni una siquiera te cama hablan más, por tu nombre. Entonces la gente ya se cansó de eso. Y la gente, en cuanto al ISSSTE, sí, pues se percibió un servicio muy malo. En comparación lo que es el IMSS, que lo ha mejorado, y también el Seguro Popular, como que estaba más cuidado, la gente percibía que era mejor tratada. Sí. ¿Sí? Y bueno, Ahora, no en sé esta misma lógica, gasto de bolsillo. O sea, yo sí veo un gasto de bolsillo. Es decir, se supone que creas estos sistemas
para que no tengas que desembolsar. Y me llama la atención, yo no soy experto, simplemente me brincó el dato y corrígeme si estoy equivocado, que cuando los mexicanos vamos al médico general a ver qué enfermedad traemos, lo pagamos de nuestra bolsa. Si ya nos dicen está grave, entonces ya recurrimos a uno de los sistemas, porque el gasto... Bueno. Entonces hay un problema en médico general. El gasto de bolsillo está siendo muy alto en el primer contacto con el médico. ¿Estoy en lo correcto? Pues esa es una parte, y por otra parte también todo esto que ha crecido los servicios de salud dentro de las farmacias, que es altísimo, no estoy muy segura de la cifra. Similar, en las Todas farmacias estas del ahorro. farmacias que O sea, te en la permiten... farmacia que contrata un médico para que recomiende las medicinas de la farmacia. Sí, y bueno, te Una cosa muy permiten... rara esa, por cierto. Pero de alguna manera el hecho de que se haya prohibido por la automedicación la compra de antibióticos... Les fue un buen negocio a estas farmacias. Y bueno, de alguna manera también es mucho más barato para la población que el ir a hacer gasto de bolsillo en el médico privado. Y el tiempo de espera es menor. Entonces, por eso la gente acude a estas farmacias. ¿Tienes porcentajes? ¿Te acuerdas de cómo está más o menos el gasto de bolsillo? No lo recuerdo, pero ahorita lo Yo me checo acuerdo porque sí, no recuerdo si es como 300 pesos, no lo recuerdo, pero ahorita lo Por checo. familia. Ahora, déjame empujar a otro asunto que me llamó mucho la atención. Poblaciones que han mejorado, poblaciones que se han perjudicado. Si vemos a la población indígena mexicana, pues ya a 16, 17 años del alzamiento zapatista, de la reforma del artículo constitucional, el segundo, para fortalecer las capacidades de las poblaciones indígenas, volvemos a encontrar en 2012 rezagos muy serios en nutrición, en acceso a salud, En todo. las poblaciones menores de 5,000 habitantes, realmente con una distancia enorme, ya no te voy a decir el dato exacto, pero sí creo que son 7 de cada 10 indígenas que están hoy lejos de cualquier sistema de salud, a diferencia del resto de la población. Sí, desafortunadamente, aunque hemos avanzado en algunos temas, por ejemplo, en el área de nutrición te podemos decir que la desnutrición se ha disminuido. Sin embargo, cuando tú ya desagregas en la zona sur rural del país, crece, ¿no?, la desnutrición en comparación de la media nacional. Que Tú es donde has dado están los ese más dato, pobres. creo que en junio decías, 3 de cada niños indígenas menores de 5 años traen problemas de desnutrición. De desnutrición. ¿Cuál es la media nacional? La media nacional es 13%. Entonces, sea, 14%, es 13.6%. Y en cambio, si estás en población indígena, te vas a 30%. Casi 30%. Y en obesidad, cuando ves a la población indígena, también crece mucho la obesidad cuando se trata de niños mayores de 7 años. Bueno, en niños escolares la obesidad se ha comportado de manera generalizada en todo el país, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en los estados del sur-sureste, la prevalencia de obesidad en niños escolares, a nivel nacional, la media está en cerca de 35%, 34%. Y en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es más baja, está en el orden del 20 y tantos %. Sin embargo, es alta, estás hablando de 1 de cada 5 niños. Entonces, sí tiene que ver también con la densidad de población, pero ahora ya no podemos discriminar entre la desnutrición y la obesidad. Es que en realidad es un fenómeno pariente, ¿no? Es decir, estar obeso se relaciona con estar malnutrido. Bueno, es la malnutrición, ¿no? Que hay muchas hipótesis que hablan de que un niño desnutrido puede ser el obeso del futuro. Obeso del futuro. Entonces, porque estos niños están expuestos desde muy chiquitos, están reprimidos, por así decirlo, muy chiquitos al acceso a los alimentos y empiezan a consumir alimentos ricos en energía y entonces, por una cuestión de genética, tienden a ser obesos en el futuro. Voy a hacerte una pregunta antes de irnos a corte. Alejandro Calvillo, en aquel programa del mes de junio, decía que en las poblaciones donde la transferencia de oportunidades, digamos, es más importante, se registraba un alto consumo de azúcares y carbohidratos, porque se entregaba la transferencia económica al más pobre, en fin, pero no había un acompañamiento de educación alimentaria.
Y la Ensalud nos comprueba esta hipótesis. O sea, tú digas que oportunidades se está mal utilizando cuando se trata de nutrición infantil. Mira, Oportunidades ha hecho el esfuerzo por hacer programas educativos para el consumo de alimentos, pero a su vez hay una oferta muy grande de alimentos ricos en calorías. Y entonces cuando les llega la transferencia... Sobre todo en las comunidades donde solo llegan refrescos, sí, refrescos, papitas, botanas, pastelillos. Entonces, pues las familias acceden a comprar ese tipo de alimentos, ¿no? Y lo que sí en Salud puede ver es que el sobrepeso y la obesidad en población de oportunidades se comporta igual que el nivel nacional. O sea, no está mejor. No está mejor. Pero no está peor. No, está casi 30%. Igual. 30 en escolares. No hemos hablado todavía de adultos, que adultos estamos hablando de 71% a nivel nacional con sobrepeso y obesidad en nuestro país, de los cuales, si nosotros hablamos 2006-2012, en 2006 había el 70% y en 2012 el 71%. Y me vas a decir, se contuvo. Pero en números absolutos, en 2006 había 41 millones de adultos con sobrepeso y obesidad. En 2012, 48.6. Porque aumenta la población. Números absolutos es... Se me voy a corte y voy a invitar a especialistas justamente en nutrición, en salud, que nos acompañen en su lectura sobre este importante diagnóstico sobre la salud y la nutrición en México. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Pues dependiendo qué hospital estamos hablando, mucho muy malas en el ISSSTE, en el IMSS y en los del gobierno del Distrito Federal. Ahí hemos tenido muy malas experiencias, pero ya en cuestión familiar, con familiares, pues incluso fue la defunción de mi suegra, en paz descanse, muy mal atendida, a mi señora esposa muy mal atendida, no hay doctores y cosas de ese tipo que pasan. Nunca hay doctores, muy pésimo servicio, siempre los doctores están en juntas, las fichas apenas se entregan 10 fichas y ya no hay servicio para nadie. Sí, no, o sea, y los doctores se lavan las manos que ya no hay fichas, que no hay doctores, que están en junta, y cosas de ese tipo. Pues es debido a la mala coordinación que tenemos en nuestros hábitos alimenticios y también en la mala distribución del tiempo, ¿no? Porque muchos dicen, es que no tengo tiempo para prepararme algo de comer, pero realmente si hiciéramos el esfuerzo, sí nos da tiempo, porque nosotras sí nos da. Compro los fines de semana todo lo que voy a estar cocinando de lunes a viernes, porque además trabajo casi prácticamente todo el día, entonces cocinamos en la noche y al otro día ya están los alimentos para podérnoslos llevar o ya nada más calentarlos. Es que siempre la hago balanceada, que sea carne con verduras o verdura con pollo o verdura con pescado, pero siempre les agrego una verdura. Pastas las evitamos mucho, el pan es ocasional, ¿qué más? Pues es básicamente, sí es difícil porque de repente ves a los demás que se están comiendo y el aroma, ¿no? Sobre todo así como que dices, lo que más se evita es lo que a veces más se te antoja. Cuando ya llevo así algún tiempo que no como un taco afuera, una gordita, digo, ay, ya me lo gané, ya. Me consuelo yo sola, pero sí, luego se ve el resultado porque hay malestar estomacal, viene lo de la grasa, todo eso. Seguimos hablando de los resultados ofrecidos por la encuesta nacional de salud y nutrición. Prometidos deuda, hemos llamado ahora a completar la mesa con especialistas para seguir hablando de este tema. Rita, me da muchísimo gusto tenerte de nuevo en Espiral. Este es el tercer programa y siempre que lo abordamos, la verdad es que gusta mucho tus opiniones. Me encanta tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Como siempre, Ricardo, muchas gracias. Yo soy Julieta Ponce, nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria y estamos muy interesados en analizar, como tú dices, estos resultados de la Ensalud, especialmente para puntualizar los elementos sustantivos de una política alimentaria, en particular orientada a la nutrición. Muchas gracias, Julieta. Si te puedes presentar, ya te presenté yo en el bloque anterior, Gracias. pero a quienes vienen llegando al programa. Bueno, yo soy Teresa Shamalevi, soy doctora en salud pública y
Soy jefa del Departamento de Vigilancia de la Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenida. Gracias. Carlos Aguilar, bienvenido. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alberto Aguilar Salinas, soy investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Mi área de interés principal son enfermedades crónicas. Hemos colaborado en el análisis de las encuestas anteriores sobre diabetes y trastornos del metabolismo del colesterol. Bien, pues, como lo comentabas hace un momento, la base de datos es muy grande. El diagnóstico ofrecido por esta encuesta es muy amplio. Abarca salud, abarca nutrición, y luego dentro de esos dos paraguas, los ítems son, los temas son muchísimos. Me interesaría pedirles que nos cuenten qué fue lo que más les llamó la atención. Y si quieren, empezamos tema por tema. Ahorita te obligas de toda la encuesta, ¿qué es lo que más te brincó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Que valga la pena que compartas con nosotros. Pues a mí dos cosas en particular. La caída de la lactancia materna exclusiva me preocupó mucho porque incluso fue una caída más dramática del 2006 al 2012 la que se vivió ahora en particular. Y la otra es el incremento de la obesidad en preescolares, ¿no? Entonces, aunque los otros datos puedan alentar a algunos, honestamente me parece que estos datos no pueden documentar sino el fracaso de una política, ¿no? Nos detenemos ahí un momento. A ver, los días, las horas, los meses de lactancia se están reduciendo, cosa que es muy delicado, porque además... Bueno, de lactancia exclusiva, ¿no? Exclusiva. A ver, ¿me puedes aclarar? La cuestión, como lo dice Julieta, nosotros de hecho lo alertamos dentro de la encuesta, cómo se ha reducido la lactancia materna entre 2006 y 2012. Va del 22 o 23% aproximadamente al 14%. Hay esta reducción. La lactancia exclusiva es que al niño únicamente se le dé leche durante 6 meses, leche materna exclusiva. Y bueno, se ha reducido esto. Es decir, que cuando hay leche materna acompañado por fórmula, esa ya no es lactancia exclusiva. No. Y ese es en el mejor de los casos. Todavía aquí no está el análisis, pero yo sí me arriesgaría a decir es que muchos de estos líquidos acaban siendo bebidas azucaradas, en el mejor de los casos, porque en el peor es refrescos y en el medio rural. Pero déjenme ir despacio. Lo sabe el auditor, lo pueden confirmar ustedes. Los primeros meses es fundamental la lactancia. Es decir, que culturalmente se vaya perdiendo la costumbre de la lactancia es grave. Ahora, yo lo que quiero preguntarte ahorita para entender bien es que se redujo de 6 meses a 3 meses, lo pongo como hipótesis. Es que en efecto las madres están trabajando y entonces están aprovechando más suplementos alimenticios que a lo mejor ni siquiera lo son. Es decir, ¿qué es lo que podríamos por lo menos concluir de ese número que baja de 22 a 14%? Pues yo lo primero que podría sospechar, porque al final son hipótesis, es que no existen las condiciones sociales óptimas para que una mujer pueda ejercer su derecho a la lactancia exclusiva, ¿no? Si así lo quisiera. Entonces, efectivamente... Se tiene que salir a trabajar. Se tiene que salir a trabajar, por un lado. Probablemente otra de las hipótesis sería que se desalienta la lactancia materna. Esto sí tenemos algunas evidencias. El médico pediatra que atiende en el momento del recién nacido sugiere, ¿no?, sutilmente alguna fórmula, porque bueno, es más fácil, ¿no?, que otorgar una lactancia exclusiva. Y sí pasa esto, incluso ya está pasando en comunidades indígenas. Y como un dato nada más, tú puedes ir a comunidades indígenas y ver las latas de fórmulas lácteas, ¿no?, para bebés, como fórmulas que se le llaman maternizadas. Entonces, por otro lado, podría ser este desaliento. Y la otra, efectivamente, pues que no tenemos una garantía, es decir, no hay las condiciones para que se garantice este cuidado de los alimentos que le pueden otorgar en ese momento al niño, ¿no? Entonces yo creo que va mezclándose estos factores sociales. ¿Tienes recuerdo de cómo andaba en las salud previas a 2006? Es decir, ¿qué se reportó en la de 99? ¿Qué se reportó? Era poco más alta para 99. En 88 no tengo el dato.
pero en 99 era poco más alta y se fue reduciendo, ahora se llega al 14%. No me hagas mucho caso, pero estaba creo en el orden del 28 o 29%, baja al 22% y luego ahora baja al 14%. Y lo que sí llega a suceder, y acompañando lo que dice Julieta, es la legislación en México para la lactancia exclusiva no está del todo clara, ni cómo nos apegamos al código para la lactancia. Entonces, esto es voluntario, claro. Es voluntario, pero el código no es obligatorio. Entonces, esto no nos permite que la mujer ejerza su derecho a lactar, eso es por un lado, y por otro los espacios. Yo te quiero decir que ante los resultados de Ensanud, en el Instituto de Salud Pública se estableció hace 1 o 2 semanas un lactario. O sea, yo de para las madres que para están las ahí. madres que Sí, quieran claro, ir a lactar. las madres trabajadoras deberían contar con un espacio, pero inclusive hasta los tiempos de lactancia, ¿no? El contar con sus tiempos de lactancia. Yo omití un dato, pero ciertamente en la encuesta también documenta el aumento de las cesáreas, ¿no? Que es dramático. Dramático. Entonces, en México hemos incrementado la decisión de la cesárea. Pero no todos, no los ginecólogos. Bueno, yo no. No, pero Sí, imagínate no lo grave que es que se omita el conducto uterino cuando todo ese proceso es lo que protege realmente al ser humano contra los padecimientos, contra las enfermedades, lo que sugiere también que cuando hay una cesárea, que no debería ser en todos los casos, y está estipulado por la Organización Mundial de la Salud, que no pase del 10 al 15%, y en México tenemos un promedio de 50%, y en algunas instituciones privadas hasta el 80%, claro que desalienta también la lactancia materna. Oye, ninguna mujer con una herida, ¿no? También se dificulta. Entonces tú ligarías esos dos argumentos. Por supuesto. Y eso es parte de lo que se tiene que poner como el punto fino para saber qué es lo que pasa en la atención del sistema de salud y qué se puede resolver. Carlos, te toca poner tema. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta encuesta? Me parece que uno de los mensajes principales está alrededor de la diabetes. Hay 2 aspectos. Uno, el crecimiento en el número de casos, y el segundo es la calidad de la atención que están recibiendo las personas con diabetes. La diabetes es la primera causa de muerte en los adultos. La encuesta del 2006... Ya era en 2006 la primera causa de muerte, ¿verdad? Desde el año 2000 hubo un cambio en la categorización de las causas de muerte y eso hizo oficial lo que ya desde antes estaba ocurriendo. La diabetes causa mortalidad a través de infartos del miocardio, infartos cerebrales y insuficiencia renal. Y antes de ese periodo se consideraban como patologías independientes. Al integrarlas en un solo diagnóstico, se puede medir de manera integral el impacto de la enfermedad sobre la mortalidad general. Ahora, en diabetes traemos una vieja discusión a propósito de los sistemas y cómo cubren los sistemas. El Seguro Popular ha ido mejorando su atención a este respecto, pero al origen, digamos, los resultados más graves de la diabetes, ¿no?, que llevaban a gasto catastrófico muy elevado, no estaban cubiertos por el Seguro Popular. Ahora entiendo que se empieza a igualar con respecto al IMSS. Yo quisiera más que me ayudaran, porque ya realmente se igualó, o es mejor estar en el IMSS o en el ISSSTE si uno tiene diabetes que si está uno en el Seguro Popular. Pues ahorita el dato más crudo me parece que es lo de diálisis, ¿no? Que sí, salió del Seguro la Popular. protección de que reciben los pacientes por las complicaciones crónicas, evidentemente el costo, la carga principal la recibe el ISSSTE, el IMSS y en menor medida otros sistemas de salud. O sea, ¿el Seguro Popular no ofrece diálisis? En un principio la ofreció en el primer año. A partir del segundo año se detuvo esa prestación. Por el costo. Por el costo. Porque se lleva el 80% del presupuesto, se llevaría el 80% del presupuesto. El argumento que ponen, y lo he escuchado así en la Secretaría de Salud, es que a lo mejor tiene más sentido invertir ese dinero en prevenir diabetes que en resolver el asunto por la vía de la diálisis. Y bueno, pues ya las sonrisas me respondieron. La cuestión es que ya el problema está, ¿no? El problema ya está
Y sí hay que prevenir, pero el problema ya está latente. ¿Qué hacemos con todos esos millones de diabéticos que ya tienen complicaciones y que cada día crecen más? Y bueno, acaban con la familia. Un diabético. Con el ánimo, con el patrimonio, con todo. La diabetes es una enfermedad crónica que adecuadamente tratada no debe de impactar la calidad de vida. Al contrario, debe de mejorar los hábitos de alimentación, de actividad física, de manejo de las emociones incluso, que conglomera de mejor manera a la familia. O sea, el punto, el que sea la primera fuente de decesos en el país es por un mal tratamiento médico de esa enfermedad y no por la maldición que trae en sí misma la enfermedad. No necesariamente. Tiene primero el número de personas que están afectadas. En la actualidad, que conocen su diagnóstico son más de 6 millones de personas. ¿Eso es mucho, es poco? Es muchísimo. Es más que la población de varios estados de la República. Segundo, la tasa de crecimiento que está teniendo la enfermedad. Cada encuesta, cada 6 años, se incrementa en 25% el porcentaje de personas afectadas. Cada sexenio en 25%. Sí. En esta encuesta todavía no tenemos los números resultantes del diagnóstico durante la encuesta. En las encuestas anteriores, la mitad de las personas que tienen diabetes no lo sabían y fueron diagnosticados por su participación en la encuesta. Ahora tenemos datos solamente de los que ya se sabían diagnosticar. Teresa contaba que el último día les toman sangre en ayunas. Así es. La mitad se enteraron por esa... En la encuesta del 2006. Lo que pasa es que los datos para 2012 saldrán ya, estarán disponibles por el proceso de laboratorio, yo creo en el mes de marzo más tardar. O sea, ya estamos ahorita acabando de procesar. ¿Y ustedes le avisan al familiar o la familia y dicen, ¿tiene usted diabetes? No. La encuesta es como un censo. Inclusive no solo hacemos diagnóstico para enfermedades crónicas, sino otro tipo de, por ejemplo, para VIH. Y son sujetos que pueden resultar positivos y que no se sabían. ¿Y ustedes les informan? No. Es una encuesta nacional en donde los propios investigadores, los sujetos son ciegos para nosotros, por decir, son un número. Ahora, diabetes nos habla de este cambio epidemiológico. Importante, es decir, la mayoría de las enfermedades en la generación de nuestros padres eran lo que se llamaban infectocontagiosas, ¿no? Es decir, desde la gripa a la tuberculosis, pasando diarreas. por diarreas, en fin, disentería. Y ahora más bien son estas otras enfermedades que tienen que ver, en efecto, con que no se contagian y que vienen más bien de la propia naturaleza de la persona. Diabetes, problemas de corazón, isquemias del corazón, etc. Hipertensión arterial, que es un problema grave. Ya es una tendencia que se expresa que se consolida. Sí. El segundo mensaje que quisiera puntualizar. Las personas que tienen diabetes, la calidad de la atención no es la óptima, no es el estándar internacional. El estándar internacional es que cerca de la mitad de las personas tengan un valor de glucosa que ha demostrado previene la aparición de las complicaciones. En la encuesta fue solamente el 25% de los participantes. No entiendo esto. Solamente el 25% de las personas que tienen diabetes tienen un valor promedio de hemoglobina glucosilada, que es el parámetro que se utiliza para medir su calidad de control. Del total de enfermos de diabetes, solamente el 25% tienen controlada el azúcar, entendí en términos... Por lo menos saben. O sea, adhieren al tratamiento, por así decirlo. De los que saben que tienen diabetes y se les midió este parámetro, solamente el 25% está en las metas óptimas. Uno de cada 4. Esto quiere decir que el tratamiento por culpa del paciente o de los sistemas de salud... O la complejidad del padecimiento determina que el 75% está expuesto al desarrollo de complicaciones crónicas. Me voy a corte y seguimos hablando de la salud. Pues depende de cada hospital. Por ejemplo, aquí pues nos atendieron rápido y hasta ahorita bien. Pues, creo que es una excepción porque otros hospitales y otras experiencias que he escuchado son muy malas. Tengo una sobrina, una prima, tiene soplos en el corazón y no la atendieron en el hospital. Otro familiar, podría decir, por parte de mi novia,
falleció en el hospital por una simple gripa que se le agravó, no la atendieron nunca, se murió. La tuvieron simplemente internada con suero y ya. Duró 8 o 15 días en el hospital, creo, murió. Por una simple gripa con la que ella llegó. Como nunca se la atendieron, se le agravó, pero murió en el hospital. ¿Qué le pasó a su hija sin administración? Tuvo bebé. Ah, ok. Bebé, se alivió de bebé. Pero Ok. muy bien. Muy que bien. la atendieron. O sea, yo no soy de aquí, vengo de adelante de Chalco. Ajá. Y allá no la pudieron atender. Anduvimos de hospital en hospital. No, ahí no la pudieron atender. Está un poco lejos. Ay, está retirado. Está retirado. Transbordándose hacen 3 horas. 3 horas. Nosotros salimos de allá a las 6 de la mañana. Bueno, pero nos mandaron a otro hospital, a donde ella se tenía que aliviar. No, de ahí nos mandaron a otro, no la atendieron. Luego nos mandaron a La Perla, tampoco la atendieron. Y por eso es que venimos a dar acá, pero ya de La Perla nos dieron un pase para acá, este hospital. Durante todo ese traslado, ¿su hija estaba en trabajo de parto? Sí. ¿Con contracciones? Sí. Le debe de haber dolido mucho. No, sí, bastante. ¿Ella Sí, está afiliada a algún sistema de salud? El Seguro Popular. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la encuesta nacional de salud y alimentación. Y ahora, antes de irnos a corte, Carlos, usted nos puso un asunto sobre la mesa que me parece muy importante. Está habiendo un cambio del tipo de enfermedades, es decir, menos enfermedades contagiosas, más enfermedades crónicas, digamos, que son de naturaleza distinta, tratamientos distintos, costos distintos, incluso manera de prevenirlas distintas. Y junto con eso, este país también está cambiando de demografía, pues, ¿no? Tenderá a haber cada vez pues, menos niños, y luego menos jóvenes, y luego más viejos, digamos. Lo digo muy rápido, pues la pirámide se está modificando. Y eso hace que las enfermedades también cambien, o los padecimientos cambien. Hay un sistema de salud en México que esté previendo este cambio, tanto en enfermedades como en la población que va a atender. Creo que la respuesta rápida es no. No, y claramente los datos de la encuesta lo demuestran. No importa cuál sistema de salud el paciente use, tiene exactamente los mismos problemas. Insiste, Seguro Popular. En mayor o menor grado. De todas maneras, las carencias en cuanto a calidad de la atención están presentes. De hecho, hay un dato que me pareció muy interesante, en que a pesar de que tienen o Seguro Popular o ISSSTE, prefieren buscar la consulta de farmacia o la medicina privada porque no encuentran las respuestas a sus necesidades. Porque les tardan mucho en dar la consulta, o porque no se obtienen los resultados terapéuticos. Es difícil poder precisar la causa, pero estos datos nos obligan a reconceptualizar qué estamos haciendo, sobre todo en medicina de primer contacto. El médico de primer contacto está entrenado para manejar enfermedades agudas. Voy a dejar encapsulado ese tema. El médico general es un tema. Cerramos con esto y a ver si podemos tratarlo hacia el final de este bloque. ¿Tú qué dirías? ¿Está el sistema de salud en México previendo estos desafíos o está actuando de cara al año 1980 más que al 2020, 2030? Sí, absolutamente no está respondiendo a la necesidad. Evidentemente no tenemos una política de prevención, pero ahorita lo que urge sería que en el caso de la obesidad, lo que urge es saber dónde están los niños con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué, dice en la encuesta, se contuvo la obesidad infantil? ¿Se controló? Por supuesto que no. Este cambio de la pirámide poblacional que tú dices, bueno, es desalentador. Este 30% de niños escolares que ya tenemos con obesidad, la política pública debe de ir orientada a que estos niños no enfermen por su obesidad. Ya ni siquiera te estoy diciendo que vamos a lograr disminuir la obesidad. No. ¿Dónde están estos niños? Y que no derive esta obesidad en enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiovasculares. Esto necesitamos un sistema de epidemiología más inteligente, ¿no? Y en la cuestión de adultos, para que responda, lo que necesitamos es incrementar la atención. A estos adultos que ya tienen diabetes, hipertensión, el reto de la nueva política
en salud y nutrición debe ser atenderlos, incrementar esta atención, pero que esta política sea también para las instituciones privadas, que se le trate con el mismo rigor. ¿Cómo vamos a hacer para incrementar, para detectar, ya que están detectados, atenderlos? Entonces, a los que tienen diabetes ahora, el reto es que no se compliquen. Eso sería. Pero en la atención privada se está padeciendo lo mismo que en la atención pública. Por eso, que sea una política pública que no es obligue mejor a ambos. la atención privada que la pública. Estamos encontrando muchas similitudes entre la pública y la privada. De hecho, son los mismos doctores, ¿no? Sí, te lo pueden decir en algunos institutos. Sin embargo, lo que sí yo quiero adicionar a lo que dice Julieta, que yo creo que la política para la prevención de la obesidad tiene que enfocarse a la parte preventiva, pero desde la mujer, desde que está embarazada. Esta parte de la lactancia materna que hablábamos anteriormente, se ha demostrado que los niños que reciben lactancia materna exclusiva son niños que no llegan a ser obesos. La alimentación de los primeros 1000 días, decían ustedes. Sí, entonces es desde que la mujer está embarazada, las mujeres en edad fértil deben de tener derechos y dentro de sus derechos deben de tener las condiciones para conocer qué es una alimentación adecuada. Esto es algo muy complejo porque tiene que ver desde la disponibilidad de alimentos, el acceso, la publicidad, que ese sería otro tema grandísimo. Y entonces, con bases de información, primero información, orientación y educación. Yo creo que eso es básico. Y de ahí, ella es la responsable de la alimentación del niño. Y estos niños, hablabas, uno de los dos temas que hablabas, creció la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años. Crece del 7% al 9% en la media nacional, 9, casi 10%. Sí. O sea, 1 de cada 10 niños menores a 5 años está obeso. Y en el norte del país es mayor esta prevalencia. Y bueno, inquieta. Más en niños que en niñas, veía la... Sí, es más. Es una diferencia ligeramente mayor. Bueno, sí, en la edad creo que son los adolescentes que alcanza hasta 5 puntos porcentuales de diferencia. Pero yo lo que creo es que es todo un sistema que se va dando, que hace que el ambiente va generando esta obesidad, ¿no? Bueno, en el ambiente de la obesidad, si hablamos de hipertensión, no hemos hablado, yo pensaría que ese es otro de los problemas graves encontrados en la encuesta. El 30%, 1 de cada 3 adultos en este país con problemas de hipertensión arterial. Y bueno, ya no hay distinción. 1 de cada 3. 1 de cada 3, y ya no hay distinción. En algunos grupos de edad, arriba de 50 años, es casi 50% la prevalencia. Pero las enfermedades crónicas se controlan no solamente con atención, sino es la unión de medidas para que cubren a la población general para crear un estilo de vida saludable, junto con un tratamiento eficaz y un diagnóstico oportuno. No podemos sectorizar una sola acción, es la suma, dado que son enfermedades multifactoriales. Ahora, voy a regresar al tema que quedamos de analizar. Un buen sistema de salud pone en el centro al médico generalista. Y bueno, ya ahora Teresa, en realidad, hablando de los niños, diría, y poner en el centro al pediatra, ¿no? Sí, para que claro. pueda dar seguimiento. Mexicano no. Es decir, los mejores servicios, además, está bien eso también, pero son justamente las grandes especialidades, ¿no? Los grandes institutos, los grandes hospitales. Pero esto otro, ¿no? Que es la primera atención, se está dando en el changarrito junto a la farmacia. Y a mí, por más que me digan que eso es muy cómodo, hay algo que me incomoda profundamente, porque pues ese señor, si está contratado por la farmacia similar, pues va a vender medicinas de esa farmacia. No, eso ya no, es una discusión saldada, pero está faltando un sistema que ponga al médico generalista en el corazón. ¿Qué hemos hecho mal y qué podríamos hacer para que esto se resuelva? Creo que la medicina de primer contacto ha sido olvidada por algunas administraciones. Desde la preparación del médico de primer contacto, los programas en las escuelas de medicina incluyen tiempos muy pequeños a las enfermedades que ahora son la principal causa de búsqueda de atención. Segundo, el tiempo que se implica la atención de las enfermedades crónicas rebasa lo que hay de espacio en una consulta habitual. Por eso es tan importante crear equipos multidisciplinarios en las unidades médicas. El tiempo en que el médico era el protagonista
Creo que Por eso no te gusta usar el término generalista. Entonces, primer contacto con un equipo multidisciplinario. ese es el escenario que ha demostrado en la mayor parte de los sistemas de salud que funciona. El contacto con el médico sigue siendo 10 minutos, pero ese paciente pasa con un licenciado en nutrición, con un licenciado en psicología, con un educador, que hace que la intervención no se limite al individuo, sino a su entorno, a Y la eso, familia. en lugar de encarecer el sistema, lo va a abaratar. Lo hace más eficiente. Sí, yo creo que aquí nosotros estaríamos pensando que si el programa Oportunidades, como vemos, no va a desaparecer a pesar de que se ha documentado ampliamente su fracaso, si ya está cubriendo a estos 6 millones de familias, nosotros sugeriríamos que este primer contacto que tiene Oportunidades no ha funcionado justo porque no está vinculado directamente con un contacto de calidad. Ahora, esta cobertura que tiene Oportunidades, si ya está el sistema, tenemos que asegurar que este primer contacto tenga indicadores de detección en estos términos. Entonces, ahí estaríamos ya articulando que no necesitamos generar otro sistema de generalistas, ¿no? Pues podríamos pasar toda la noche viendo temas. Le voy a dar la voz a Teresa para que cierres tú. Te quedan 30 segundos. Me quedan 30 segundos. Yo quisiera decir que la encuesta tiene temas fundamentales en cuanto a calidad de la atención, en cuanto a enfermedades crónicas. No nos olvidemos de los desnutridos, ni tampoco de los obesos. Hay anémicos también en nuestro país. El problema de anemia es gravísimo. Hemos gastado mucho y no hemos podido llegar a esto. Inicié el programa hablando, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Tenemos que trabajar con la seguridad alimentaria y ahora nuestro nuevo gobierno ha hablado de un programa para erradicación del hambre en 60 días, creo. Creo que tiene que ser permanente porque el hambre no desaparece así. En 60 días no se resuelve. Ni siquiera han definido qué entienden por hambre, ¿no? Entonces, Eso yo creo que vamos a tener que hacer un programa entero, así es que ya les echaré un grito para que nos acompañen. Se les agradezco muchísimo, Julieta, Carlos. Muchas gracias. Gracias por las luces que nos arrojan para la lectura. Y bueno, está en la página del Instituto Nacional de Salud Pública. www.insp.mx, bajan bases de datos, nada más se registran, pueden procesar toda la información. Está toda la encuesta disponible, todas las presentaciones. Y los cuadernillos que nos decías. Analíticos. Y creo que es muy importante que la población lo conozca. Muchas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 de México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.